Sin importar en dónde estés, cada país, región, ciudad e incluso cada calle, hasta en el lugar más recóndito del mundo, suele estar lleno de historias, leyendas y mitos. Lugares aterradores que simplemente dan miedo por esa energía siniestra que pueden llegar a emanar. Las razones para esto pueden ser diversas, desde los típicos rumores de la gente, supersticiones, acontecimientos choqueantes que dejan energía plasmada, o incluso la combinación de varias de estas cosas es lo que termina por marcar un lugar, un espacio. Y una vez marcado, es muy difícil remover esta marca, ese estigma que seguramente será pasado de generación en generación hasta la eternidad, o al menos hasta que la cadena de información se rompa en algún momento y el espacio termine por simplemente desaparecer. El día de hoy hablaremos de un lugar de estos, un lugar marcado que con simplemente verlo en fotografías puede lograr transmitir esta energía que perturba e inquieta hasta los huesos. Este espacio está ubicado en Vietnam. Vietnam es un país del sudeste asiático conocido principalmente por su vasta y única cultura, llena de creencias, ritos y tradiciones maravillosas, como el Año Nuevo Lunar o el Festival Kate. Pero no estamos acá para hablar de la diversidad cultural de Vietnam. El lugar que ves en pantalla era conocido como el Edificio Presidente y fue mandado a hacer por el magnate Nguyen Thanh Doy. Se trataba de un espacio masivo, 530 habitaciones divididas en 6 bloques y 13 pisos. Como seguramente sabes, el número 13 es considerado de mala suerte, y el arquitecto que construyó el edificio lo sabía. Y aunque este le advirtió a su dueño, la realidad es que no se le dio mucha importancia en aquel entonces. En plena construcción, justo cuando el piso 13 estaba materializado y se trabajaba en los detalles, fue que accidentes mortales comenzaron a ocurrirle a los trabajadores. Personas que caían al vacío, algunos electrocutados y cosas extrañas en general. Como mencioné en un inicio, Vietnam es un lugar de tradiciones, supersticiones y creencias. En otras palabras, hablamos de un lugar muy espiritual. Así que por obvias razones, y seguramente para también evitar retrasos, la construcción del lugar se detuvo por 3 días y el dueño decidió contactar a un chamán, alguien que le ayudara a solucionar las posibles faltas astrales en las que la construcción de aquel edificio había incurrido. Y acá es donde las cosas comienzan a tornarse más turbias, porque la solución que aquel chamán sugirió fue enterrar cuerpos de vírgenes en cada una de las esquinas del edificio, para así intentar apaciguar a los malos espíritus. Esta creencia existe desde hace mucho tiempo y con ciertas modificaciones ha sido parte de la humanidad en diversas culturas a través de la historia. En el lado japonés, por ejemplo, la práctica se hacía enterrando a alguien vivo en la base de la estructura, con la idea de que esto garantizaría la estabilidad y protección de la construcción. Afortunadamente, según se dice, en este caso los cuerpos fueron comprados de forma ilegal. Así que si esto realmente se hizo así, le baja un par de grados al nivel de perturbación, aunque sigue siendo una práctica con bastante carga moral negativa. Práctica que dentro de todo pareció funcionar. El edificio se terminó a tiempo en 1960. La suerte volvió a sonreírle al dueño y todo parecía marchar bien. Cambiemos la página por un momento. Ubiquémonos en la época en la que estos hechos pasaron. 1960. Hablamos de una etapa oscura para aquel país. Durante estos años, la guerra de Vietnam seguía afligiendo a aquel territorio en el sudeste asiático, hundiendo a aquel bello país en una miseria y miedo constante durante casi 20 años. Se presume que en aquel conflicto perdieron la vida más de 1 millón de personas. Y como podrás imaginar, un entorno como este
abre camino a que se den todos los elementos que mencionamos en un principio, para que historias, leyendas y mitos inicien a contarse, y sobre todo, para que muchos lugares queden marcados como malditos. ¿Y cómo no iba a ser así si este evento estuvo lleno de experimentos, crímenes de guerra, ataques despiadados de todos los bandos participantes, simplemente dosis y dosis de trauma? Cicatrices que para muchos el tiempo no podrá borrar jamás. Simplemente cierra los ojos y trata de ponerte en ese lugar por un momento. ¿Qué habrá sido todo lo que alguien pudo llegar a ver, escuchar y sentir? No sé tú, pero a mí me da escalofríos. Fuera de las bajas confirmadas, hubo personas que simplemente desaparecieron y de las cuales jamás se volvió a saber nada. Por esto y mucho más es por lo que la guerra de Vietnam suele ser descrita por quienes estuvieron ahí como el infierno en la tierra. Con este pequeño recordatorio de qué es lo que estaba pasando en aquel país en esa época, regresemos al Hotel Presidente. Pero antes, si estás disfrutando del video, te invito a que te suscribas y comentes algún tema misterioso, aterrador o curioso del cual sepas o te gustaría saber más. Continuemos. Principalmente por la posición estratégica y la amplitud del espacio, el edificio fue rentado en su totalidad por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La mayoría de las habitaciones funcionaban como dormitorio, el piso 12 se transformó en un restaurante-bar, pero curiosamente, el piso 13 realmente nunca se puso en uso. La guerra terminó, y aquel gigante lugar que algún día albergó a cientos de soldados, sus almas y sobre todo sus fantasmas de la guerra, se convirtió en un lugar para locales. El piso 12 quedó clausurado por completo, mientras que el piso 13 se mantuvo sin actividad alguna. Se podría decir que la presencia de la guerra comenzó a desvanecerse poco a poco, y los locales iniciaron a hacer del lugar su hogar. Pero según relatos de los habitantes, el aura escalofriante nunca dejó al edificio. Los pasillos, las escaleras, las paredes. Era normal escuchar gritos extraños y sonidos de soldados marchando en el techo. Tener esa sensación de que alguien te observa mientras caminas por los pasillos era cosa de todos los días para los habitantes. Un trabajador contó que era normal ver a una mujer saltar al vacío de forma repetitiva, como si estuviese destinada a revivir sus últimos momentos en este mundo por toda la eternidad. Se cree que esta chica era una residente del edificio, quien, al poco tiempo de haberse mudado a otro lugar, un día simplemente regresó al Hotel Presidente para saltar a su final desde el piso 10. Una vecina del edificio confirmó que ella conoció a la chica y que fue testigo de aquel atroz acontecimiento. Ella vio el cuerpo de la mujer, su expresión facial, con los ojos abiertos, que extrañamente nadie pudo volver a cerrar. Tiempo después, esta misma vecina relataba cómo un día pudo ver a aquella mujer que saltó de pie a los pies de su cama, con un rostro lleno de dolor, llorando desconsoladamente. Supuestamente, aquel fantasma le contó que una de las vírgenes enterradas en las columnas de la construcción fue la que la llevó a saltar. Para los años 2000, el lugar lucía altamente deteriorado y el gobierno inició a tratar de relocalizar a los residentes. Sin embargo, muchas de las familias se rehusaron a abandonar su hogar, principalmente por la baja compensación que les ofrecían. Para 2016, y con apenas 10 hogares habitados en aquel entonces, el lugar fue catalogado como uno de los edificios más peligrosos de la ciudad de Saigón. La gente no solo vivía entre espíritus, sino que también entre ruinas, moho, sin electricidad y con el riesgo constante de que el lugar se podría venir abajo en cualquier momento. En la actualidad, el edificio Presidente ya no existe,
ya que fue demolido para poder abrirle camino a una nueva construcción que se adapte a las necesidades modernas de nuestra era. Se cuenta que los trabajadores que lo demolieron siguieron un ritual para hacer las cosas bien según sus creencias, y que así ninguna mala energía o espíritu fuese liberado al acabar con el hogar de todas las almas que en algún momento pasaron por ahí. Si bien no se sabe con certeza qué o cuál habrá sido la razón para que este lugar haya quedado marcado, si el número 13, los cuerpos enterrados, la esencia de la guerra o quizá algún crimen o crímenes de los cuales no sabremos ni llegaremos a saber, este lugar y sus relatos nos sirve de claro ejemplo de cómo es que nace un lugar maldito. Por hoy, eso ha sido todo. Te deseo lo mejor, cuídate mucho. Hasta la próxima.